Buenas noches, Isabela, bienvenida a esta tercera consultoría. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que mencionaste en la anterior consultoría, que estabas interesada en saber un poco más acerca de las pólizas y las opciones que existen aquí en el Ecuador en diferentes bancos y cooperativas. En el Ecuador, los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito ofrecen diversas opciones de ahorro, como depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorro y otros productos financieros, cada uno con sus tasas de intereses variables, dependiendo de la institución, el monto invertido y el plazo acordado. A continuación, se va a hablar de las tasas de intereses para depósitos a plazo fijo, ya que es uno de los productos más comunes para ahorrar en el Ecuador. En los bancos privados y públicos, los depósitos a plazo fijo, las tasas de interés suelen ser entre el 3% a 8% anual, dependiendo del monto, el plazo y el tiempo de moneda. Cuentas de ahorro, las tasas de interés son generalmente más bajas, entre 0.5% a 2% anual. Algunas instituciones y sus aproximaciones de tasas son: en el Banco del Pacífico ofrece tasas de interés en depósitos a plazo fijo de alrededor de 3% a 5% anual, dependiendo del monto y el plazo. Produbanco, las tasas de intereses pueden variar entre el 4% a 6% anual para plazos fijos de 1 a 12 meses. Banco de Pichincha, las tasas por plazos fijos son cercanas al 4% a 6% dependiendo del plazo y la cantidad invertida. A continuación te voy a mencionar también ciertas opciones de las tasas de interés en las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito generalmente ofrecen tasas de interés más altas en comparación con los bancos tradicionales, dependiendo de la cooperativa y el tipo de depósito. Las tasas pueden ser más atractivas y suelen ofrecer beneficios adicionales como premios o bonos por cumplir con los plazos. Los depósitos a plazo fijo en las cooperativas de ahorro, las tasas de interés pueden variar entre el 5 a 10% anual para depósitos a plazo fijo. Aquí podemos hacer un contraste entre los bancos y las cooperativas y se puede ver que una cooperativa vendría a ser un poco más llamativo para tener una póliza. Aquí dice que la cooperativa YEP ofrece tasas cercanas del 5% a 7%. Esto depende del plazo que se tenga el dinero. Cooperativa 23 de julio, sus tasas de interés pueden ser hasta 8% a 10% dependiendo del monto y el plazo. Este está más alto el interés. Cooperativa San Francisco, tasas de interés en depósitos a plazo fijo de aproximadamente del 6% al 9%. Cuenta de ahorro, las tasas en las cooperativas para cuentas de ahorro suelen ser superiores a las de los bancos entre un 1.5% a 3% anual. También es importante tener en cuenta los factores que afectan las tasas de interés. Primero, plazo. Los depósitos a largo plazo suelen tener tasas más altas que los depósitos a corto plazo. Monto. Generalmente, mientras mayor sea el monto invertido, mayor será la tasa de interés. Esto es importante también tener en cuenta antes de tener una póliza, ver qué es lo que a uno le favorece. En tu caso creo que sí pudieras tener a largo plazo porque, no tienes alguna necesidad en la actualidad y ese es tu propósito, de tratar de incrementar el dinero que ya has obtenido a base de tu trabajo. ¿Tú quizás cuentas con alguna cuenta en alguna cooperativa o solo tienes algún banco? En realidad yo solo tengo una cuenta en un banco, no es ninguno de los que mencionaste, pero luego con lo que me has comentado, en realidad me está llamando bastante la atención las cooperativas porque ofrecen unas tasas más llamativas y quizás mejores servicios porque a la final yo tengo una cuenta de ahorros. Claro. El fin de
de este acompañamiento, de estas consultorías, es pues ayudarte a tomar las mejores decisiones en base a tus necesidades o lo que tú has planteado. Quizás podrías abrir una póliza en un banco que uses actualmente, o realmente seguir dándole el uso que le das a esa cuenta y simplemente abrir una póliza en una cooperativa. No sé si es que te hacen abrir una cuenta, pero a la final, o sea, no es algo que te va a perjudicar realmente. Le puedes dar uso a esa cuenta. Y sí, las cooperativas de ahorro y crédito sí tienen más facilidad hasta para sacar algún crédito, y el tema de las pólizas pues puede ser una opción llamativa para Isabela, y lo puedes tener en cuenta. Como consideraciones, rentabilidad real. Aunque la tasa de interés nominal es un buen indicador, la rentabilidad real debe considerar la inflación y los impuestos sobre los intereses. Seguridad. Los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos de Ecuador y las cooperativas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Asegúrate de que la institución esté supervisada y cuente con el respaldo de la garantía estatal. Por ejemplo, el Fondo de Seguro de Depósitos para Bancos. Es recomendable que se verifique directamente en cada institución para obtener la tasa exacta, ya que pueden variar dependiendo del momento y las promociones o productos específicos que ofrezcan. Bueno, está claro que la opción que tiene Isabela de tener una póliza es una buena opción, pero siempre y cuando para tener una mejor información y fuente de datos, en tal caso podrías acercarte a una cooperativa de las que se mencionó, que quizás te llame más la atención, o algún banco, pero siempre y cuando esté respaldado pues por la superintendencia, ya sea de bancos o de la economía popular y solidaria, para tener pues sobre todo esa confianza de dónde estamos dejando nuestro dinero. Y así si es que esta semana puedes asistir a alguno de estos puntos, como las cooperativas o bancos, se podría saber qué decisión tomó Isabela, porque esto es algo un poco más personal y netamente lo que Isabela prefiera, ¿no? Igual puedes consultar de algún banco, alguna cooperativa, y ir comparando, ¿no? Porque un banco quizás la gente tiene más confianza que una cooperativa, pero asimismo las cooperativas se vuelven más llamativas por el mismo hecho de la facilidad que nos dan y el interés que pueden brindar. Sí, la verdad que con todo lo que me has dicho me llamó bastante la atención lo que dijiste, que hay que tomar en cuenta como ganancia real no solo la tasa en sí, sino que a eso también le tienes que tomar en cuenta la inflación, o sea, la inflación anual que va a sufrir, y también los impuestos que debas de pagar. Yo la verdad que no hubiera pensado en eso, o sea, uno quizás ve una tasa una tasa llamativa, digamos, no sé, el 8% en alguna cooperativa, pero eso no es real, porque hay que sustituir todos esos valores que al final ya cuentan bastante. Entonces, eso me pareció muy interesante al momento de quizás acercarme a uno de estos bancos o de cooperativas, la que sea más llamativa, consultarles este punto, porque quizás ellos no lo mencionan por querer vender mejor ese producto. Así es, por eso es importante acercarnos para poder conocer y también poder hacer una comparación, ¿no? No solo ir a un banco o una cooperativa, para así tener ambas fuentes y tomar la mejor decisión. Igual en este momento se ha compartido información que puede ayudar a Isabela a conocer un poco más acerca de las cooperativas y los bancos aquí dentro del Ecuador y tomar la mejor decisión. Ahora, bueno, ya se han mencionado los temas acerca de las pólizas. Desde un inicio en las consultorías, Isabela nos comentó que ella realizaba una actividad de pastelería en su tiempo libre, porque ella igualmente tiene un trabajo fijo, en donde ella pues
daba de su tiempo para poder elaborar los postres que ella realizaba. De cierta manera, quisiera saber, Isabela, si tú sigues realizando esta actividad o es algo muy repentino o si es algo constante en tu día a día, que me comentes un poco de esta actividad, porque Isabela nos dijo que ella quería invertir y obviamente en esta actividad ella estaba invirtiendo y obviamente tenía una ganancia extra y pues tenía ingresos de su trabajo, de su salario y de su emprendimiento. Entonces cuéntame un poco acerca de este emprendimiento. Sí, mira, yo empecé esto hace un poco después de pandemia y empezó obviamente como todas las personas empiezan de a poco y bueno, luego más específicamente el año pasado yo comencé a entregarme mucho más a esto y también a utilizar más las redes sociales, publicitándolo más, inscribiéndome en estas ferias, que también a la final era una inversión porque tú pagas por estar ahí. Y me fue muy bien, en realidad me fue muy bien, pero yo nunca dejé mi trabajo fijo, nunca lo dejé y era, o sea, se volvió, ya la demanda creció hasta un punto en que ya se volvió para mí muy cansado, el levantarme muy temprano, acostarme muy tarde, aún tenía mis responsabilidades en mi trabajo de oficina, también tenía responsabilidades de mi educación online, entonces llegó hasta un punto que también con este tema de la seguridad, como todo era desde mi casa, decidí dejarlo un poco en pausa porque tampoco quería que las personas desconocidas vengan a mi casa y todo, entonces eso se quedó en pausa. Pero yo sigo haciendo este tema de mi emprendimiento, solo que yo ya no le doy el marketing que le daba antes y yo ya no uso las redes que usaba antes, sino que ahora es estrictamente a conocidos o conocidos de conocidos que quizás me escriben más a mi número personal, pero en realidad que yo veo aquí una oportunidad que no estoy aprovechando porque tenía mucho para crecer. Entonces quizás mi idea de inversión pueda ser relacionado también a algo de esto, cómo podría crecer, pero a la vez no llegar al punto de colapso que yo estaba antes, que me hizo pausar todo esto. Entonces, bueno, esa es mi situación con el emprendimiento. Claro, bueno, a veces es complicado organizar los tiempos porque siempre hay alguna actividad o trabajo que obviamente puede dificultar esa libertad para emprender. Pero en este caso se puede ver la manera de establecer un plan a futuro de cómo puede empezar Isabela poniéndose un local, quizás no muy amplio, pero que tenga el espacio de cocina para poder hacer la preparación y simplemente de ahí se haga pues las entregas, la gente vaya a retirar poco a poco, ¿no? Quien quita que después Isabela pueda tener asimismo un espacio para que la gente se siente y coma y se vuelva una cafetería, una pastelería, que asimismo dé un servicio de atención en ese instante. De tal punto que, bueno, si primero empezamos con la póliza, eso también es a largo plazo. Se podría esperar que dentro de la póliza, en unos años, se tenga un fondo un poco más amplio para poder invertir en algún local. O asimismo sacar un préstamo, porque Isabela quizás no puede esperar a que retire el dinero de su póliza, pero podría estar teniendo su póliza, su sueldo y sacar un préstamo o un crédito que le permita iniciar y poco a poco con el interés de la póliza o del mismo emprendimiento lo puede ir pagando mes a mes, ¿no? En tal caso las cooperativas son fáciles de hacer algún crédito. Igual Isabela me había comentado de que no tiene deudas, que realmente
lleva de manera ordenada sus finanzas porque ha podido ahorrar. Entonces, si se lleva esa organización, ella podría sacar un préstamo, un crédito para invertir, porque realmente no sería una pérdida, se supone que se iba a invertir. Y si Isabela comenta que le había ido muy bien hace un año atrás, eso quiere decir que esos clientes seguramente, si vuelve a hacer el marketing, mover las redes, le van a volver a comprar. O asimismo gente nueva, ¿no?, que va conociendo el local. Entonces eso también se puede dejar en cuenta para Isabela, si le llamara la atención de invertir en su emprendimiento, porque no es algo nuevo o a ciegas, porque es una actividad que tú la conoces, que ya la has realizado, y la gente quizás ya conoce lo que tú haces. Entonces no sería una mala opción de tener ese negocio propio, o asimismo hacer una sociedad con alguien que asimismo tenga esa misma afinidad con tu actividad, y asimismo se invierte mitad a mitad, pero igual van a tener las ganancias. Es el punto en el que quizás Isabela sienta más ese ánimo de querer retomar su emprendimiento y volverlo un negocio, y así como su salario fijo, que eso se vuelva algo fijo y sería otro ingreso sumado a la póliza. Y bueno, así es como Isabela puede ir ampliando sus ingresos, y todo el capital que ella tiene poder incrementarlo al pasar del tiempo. Y es una buena opción porque no todas las personas realizan alguna actividad o tienen una idea de emprendimiento. Entonces, si es que tú tienes una, yo te recomendaría que la pienses poco a poco, puedas ver los pros y los contras de tener quizás alguien que te ayude para pagar, claro, un salario. Quizás los precios tengan que aumentar, digamos, de la porción de un postre que tú vendías va a valer más, porque obviamente vas a tener que pagar luz, agua, un salario y todo lo que abarca ya tener un local. Pero si se hace una evaluación de los costos y gastos, pues como cualquier emprendimiento, cualquier negocio, se lo tiene que evaluar, establecer, y se puede invertir, ¿no? Igual sé que no quieres tener un alto riesgo y por eso decidiste también hacerlo de la póliza, pero siento que a esta edad en la que uno está empezando, sí es bueno tomar esos riesgos y esa iniciativa de tener algo propio, de iniciar. Si es algo que te apasiona y te gusta, pues se lo puede tener en cuenta, ¿no?, en estas consultorías. No solo lo de la póliza, también el emprendimiento de Isabela, o por el momento igual lo puedes retomar de manera virtual, ¿no? Aunque puede ser un poco ajustado, pero si estás en vacaciones de tus clases, porque me habías comentado que también tienes clases en línea, poderte organizar sin dejar a un lado pues tu tiempo libre y la tranquilidad pues de hacer las cosas a tu tiempo y no sentirte presionada, porque es por eso que a veces uno hace algo por un tiempo y lo deja de hacer, es porque quizás nunca estuvo de la manera en la que uno se lo esperaba y por eso uno decide dejarlo. Pero bueno, en la siguiente consultoría vamos a seguir tratando de estos temas a profundidad. Algún tema que quieras tratar para la siguiente consultoría, que desees ir conociendo un poco más. Sí, la verdad que entrando en este tema del emprendimiento y quizás invertir en esto, como tú dices, quizás una póliza a esta edad no significa que sea malo, sino que hay otras opciones que quizás puedan a largo plazo ser más efectivas, como apostar en un emprendimiento propio, que uno a la final es algo que yo ya conozco, llevo algún tiempo haciéndolo, y aparte es algo que, bueno, a mí personalmente me gusta. Entonces siento que quizás entrar un poco más a fondo, detalles de cómo poder hacerlo de una manera más efectiva, así como tú dices, quizás fue porque no lo hice de una manera quizás muy organizada con mi tiempo, que llegó a este punto de colapso, pero cómo hacerlo ya de una manera más también profesional,
para que sea algo a largo plazo y no tener que pausarlo y dejarlo así. Correcto, sí, pienso igual. Es importante que hablemos de todos estos puntos para poder tomar siempre las mejores decisiones en base a lo que está requiriendo Isabela. Damos por concluida esta consultoría. Ha sido un placer pues hablar de todos estos temas y nos vemos en la siguiente para seguir hablando de lo que ya se ha mencionado, pero una continuación, ¿no? Y cada vez ir aclarando cualquier duda y aprender cosas nuevas que le van a servir mucho a Isabel. Muchas gracias. Gracias.